Señores estudiantes, sean bienvenidos a una sesión que corresponde a los cursos de preparación para examen técnico profesional de Universidad Rural de Guatemala. Tengo bien compartir con ustedes el curso de Derecho Ambiental. El código es FG 748. La semana que nos corresponde trabajar es la semana número 10. Tema que nos atañe el día de hoy se titula Ley Reguladora de las Áreas de reservas territoriales del Estado de Guatemala. Mi nombre es Daniel Antonio Reyes Pelico, soy abogado y notario en el ejercicio liberal de la profesión. El día de hoy tenemos un objetivo muy importante en la clase y es el siguiente: que el estudiante al finalizar la clase pueda interpretar y aplicar los conceptos y definiciones contenidos en la ley reguladora de las áreas de reserva territoriales del Estado de Guatemala. Bien. Para empezar, recordando qué es el Estado, y dentro de los elementos que conforman un Estado, podemos indicar que existe un territorio. Es bien importante este elemento. Ahora, ¿qué es el territorio? El territorio son las delimitaciones terrestres, marítimas y aéreas en las que un Estado ejerce su soberanía. Y es bien importante indicar que otro elemento que conforma el Estado es la población. Si el territorio pertenece al Estado, porque es uno de sus elementos principales, y la población también pertenece al Estado como un elemento principal de todo esto, eso indica que lo que es del Estado también nos pertenece como población, como elemento del propio Estado. Y a prima fase así es, porque todo lo que es del Estado también es nuestro, nosotros somos el Estado. Pero es necesario también que el Estado reserve el uso exclusivo de ciertas áreas únicamente para él mismo, que te das cuenta que no pueda considerarse en algún momento que lo que es del Estado pueda pasar a ser parte de una propiedad privada por ningún medio legal. Es muy importante entonces establecer qué le pertenece al Estado de Guatemala, qué parte del territorio el Estado de Guatemala ha decidido que sean sus reservas, que no le pueda pertenecer a nadie más. Y tiene fundamento constitucional, tal y como lo establece el artículo 122 de la Constitución, que establece efectivamente cuáles son las reservas o qué áreas se reserva el Estado para el uso exclusivo de él. E indica el artículo 122, reservas territoriales del Estado. El Estado se reserva el dominio de una franja terrestre de 3 kilómetros a lo largo de los océanos, contados a partir de la línea superior de las mareas, de 200 metros alrededor de las orillas de los lagos, de 100 metros a cada lado de las riberas de los ríos navegables, muy importante, de 50 metros alrededor de las fuentes y manantiales donde nazcan las aguas que surtan a las poblaciones. Y tiene dos excepciones. Se exceptúan de las expresadas reservas A, los inmuebles situados en las zonas urbanas, y B, los inmuebles sobre los que existan derechos inscritos en el registro de la propiedad con anterioridad al 1 de marzo de 1956. Establece también una condición para que las personas consideradas como extranjeras puedan adquirir
en relación a la propiedad de los inmuebles antes relacionados. Bien. Esto es materia de regulación constitucional. Ahí figura en la Constitución esa regulación. Ahora, a través de la ley ordinaria también el Estado establece claramente cuáles son las reservas que le pertenecen, establece la forma en la que se va a administrar estas reservas, establece una forma para poder hacer uso de ellas a través de los contratos respectivos, establece las condiciones necesarias para poder acceder a esos contratos. ¿Quiénes pueden acceder a esos contratos? La forma en la que se va a prorrogar los contratos, las áreas y los montos, dependiendo del destino que se le vaya a dar a estas reservas territoriales, el plazo de duración, la forma en la que se va a llevar el registro respectivo de las mismas áreas, la forma en la que se puede trasladar esos contratos, la forma en la que el Estado puede recuperar la titularidad de esos contratos, dependiendo de las circunstancias. Y para ello, pues existe una ley ordinaria denominada Ley Reguladora de las Áreas de Reservas Territoriales del Estado de Guatemala. Y precisamente esta ley es la que nos corresponde en estos momentos analizar. Sí, me preguntan que unas diapositivas no estaba ocurriendo y pues no había pasado ninguna diapositiva más que el título de la ley. Sí. Esta ley, la ley reguladora de las áreas de reservas territoriales del Estado de Guatemala, está contenida en el decreto número 126-97 del Congreso de la República. Esta ley posee 2 considerandos y tiene 4 capítulos. Es una ley muy pequeña, tiene apenas 27 artículos y fue aprobado el 26 de diciembre de 1997, promulgado el 30 de diciembre de 1997. El objeto de la ley, bueno, ¿qué es lo que pretende en realidad regular esta ley? Pues, el objeto de la ley es la creación de procedimientos y mecanismos de coordinación determinando las delimitaciones y los derechos del Estado y de los particulares en cuanto a la posesión, uso y aprovechamiento de las zonas, regulando la forma de contratación de las áreas de reserva para el progreso y desarrollo de las mismas. Muy importante dentro del objeto que tengamos claro lo siguiente. En ningún momento va a existir propiedad, únicamente existe la posesión como figura, el uso y aprovechamiento de estas mismas zonas y la forma de contratación. A ver, de la forma de contratación que está regulado durante todo el transcurso de la ley. Definición grande, pero tal y como se establece en la ley. Son áreas de reservas territoriales del Estado de Guatemala, las áreas contenidas en la franja terrestre de 3 kilómetros a lo largo de los océanos, contados a partir de la línea superior de las mareas, de 200 metros alrededor de la orilla de los lagos, de 100 metros a cada lado de las riberas de los ríos navegables, de 50 metros alrededor de las fuentes y manantiales donde las aguas surcan a las poblaciones. El ámbito de aplicación de la presente ley se extiende a todas las áreas territoriales establecidas en el artículo 122 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Las áreas protegidas establecidas como tales por otras leyes o las que se crean en el futuro y que se encuentren enclavadas dentro de las áreas territoriales del Estado. ¿Por qué deja abierta la posibilidad?
Porque, recuerdan en las sesiones anteriores cuando analizamos la ley de áreas protegidas, establece que para la aplicación, perdón, para la creación de un área o la declaración de un área como área protegida, pues existe un procedimiento específico normado por esta ley, que al final de cuentas concluye con la declaratoria a través del órgano colegiado permanente, en este caso el Congreso de la República, que a través de un acuerdo, pues realiza la declaración. Y si recuerdan, pues también existen áreas de interés, áreas de protección especial, las cuales en algún momento pudiesen llegar a constituir áreas protegidas. Es por eso que la ley, también la ley de OCRED, que es esta, pues deja abierta la posibilidad para áreas protegidas que se puedan establecer en el futuro. Bien, y que se encuentren enclavadas dentro de las áreas territoriales del Estado. ¿Sí? Su administración comprenderá al ente rector de las mismas, creado por las leyes especiales que rigen la materia. Las áreas territoriales del Estado no se consideran tierras incultas u ociosas, cualquiera que sea su condición. No importa si tienen cobertura forestal o no, no va a interesar, en ningún momento se van a considerar como tierras ociosas. El ente administrativo, necesariamente para poder encontrar la forma en la cual el Estado se va a pronunciar, necesita obligatoriamente de un órgano administrativo. En este caso, el ente administrativo es creado por la misma ley y establece que el ente administrativo, el organismo ejecutivo, por medio del Ministerio de Ambiente, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, y a través de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado, denominada OCRED, llevará el control por medio de los registros correspondientes de las áreas de reservas territoriales del Estado de Guatemala y ejecutará los programas y obras que sean necesarios para el mejor aprovechamiento y desarrollo de la misma. Es decir, cuando hablamos del ente administrativo encargado específicamente de eso, de administrar todos los bienes que le pertenecen, considerados como reservas territoriales del Estado de Guatemala, será esta oficina, Oficina de Control de Áreas de Reservas del Estado, que podemos denominar como OCRED, y que efectivamente dentro de la ley solo habla de OCRED o de la oficina. Coordinación interinstitucional. Esto lo regula el artículo 3 y establece coordinación institucional. Las instituciones del sector público que tengan relación directa y particular con cada una de las áreas territoriales del Estado susceptibles de ser arrendadas, como la Comisión Nacional del Medio Ambiente. En la actualidad no es la Comisión Nacional del Medio Ambiente, en virtud que en el año 2000 se creó un nuevo ministerio, que es el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, por lo que debe ser en estos momentos considerada como este ministerio. La Comisión Nacional del Medio Ambiente, si recordamos, solo fue una comisión que fue creada con el objeto de darle cumplimiento al convenio de Estocolmo. De tal cuenta que una vez estando constituido el ministerio, creó el ministerio, habiéndose modificado la ley del organismo ejecutivo, se le otorgó competencia a este ministerio, por lo cual la Comisión Nacional del Medio Ambiente quedó sin efecto. El Consejo Nacional de Áreas Protegidas del CONAP y el Instituto Nacional de Bosques, el Instituto Guatemalteco de Turismo y las municipalidades que en su jurisdicción comprendan las áreas indicadas en el artículo 1 de la presente ley, llevarán a cabo la más ágil coordinación interinstitucional en la resolución de las solicitudes que se presenten ante OCRED en cuanto a sus atribuciones y competencias específicas. En lo referente a la concesión en arrendamiento, únicamente OCRED tendrá jurisdicción
estando facultados las demás instituciones para el efecto exclusivo de emitir dictamen en cada caso particular en lo relativo al ámbito de sus atribuciones. Y efectivamente, en todas las solicitudes que realiza OCRED siempre se le da intervención o cuando es oportuno a las instituciones que figuran, porque existen convenios interinstitucionales en los cuales, en algunos casos, ONAP e INAP pues tienen programas específicos en estas áreas consideradas como áreas de reservas territoriales del Estado. En el caso muy particular del Instituto Nacional de Bosques, pues velando por el mantenimiento de la cobertura forestal, con los titulares del contrato de arrendamiento de este tipo de áreas se puede realizar la aceptación de estos titulares para el programa de incentivos forestales Pro Bosque, los cuales tienen parámetros técnicos y jurídicos que permiten realizar un proceso de reforestación dentro de las áreas dentro de las cuales ellos tienen un contrato de arrendamiento. ¿Quiénes tienen contrato de arrendamiento? Pues todas las personas que en algún momento dado tienen vivienda o tienen algún tipo de construcción dentro de las áreas comprendidas dentro de las especificadas en el artículo 1. Y nosotros en alguna ocasión pues hemos tenido contacto con estas áreas. Por muy sencilla podemos evidenciar todas las construcciones que se encuentran dentro de todas las playas cercanas al Pacífico, pues esas son áreas que maneja OCRED, todas las construcciones de hoteles, restaurantes que están, que tienen presencia en estos lugares, pues estos tienen un contrato con OCRED. Todas las personas que realizan trabajos de agricultura y ganadería cercanas a la costa también tienen un contrato con OCRED, lo que el Estado ha permitido facilitar la adquisición o la regularización a través del contrato respectivo por todos los personeros que desplaza constantemente este instituto. Perdón, esta oficina. Bien. Prohibiciones. Prohibiciones. Los inmuebles situados dentro de las áreas de reservas territoriales del Estado de Guatemala no pueden titularse supletoriamente, ni otorgarse en usufructo a particulares, ni adscripción, salvo documentación legal constituida. Estas prohibiciones no afectarán posibles derechos adquiridos con anterioridad a la vigencia de la presente ley. Las solicitudes provenientes de instituciones gubernamentales deben regirse por la presente ley. Al final de cuentas, no se puede titular, no se puede realizar una prescripción adquisitiva reuniendo todos los elementos que establece el Código Civil. No se puede. ¿Por qué? Si estas áreas pertenecen al Estado. Sí, pero por disposición legal, tal y como lo establece el artículo 4, no puede operarse en este caso. En cualquier área del Estado de Guatemala, propiedad del Estado de Guatemala, pero no contemplada de las que establece el artículo 1 y el artículo 122, sí se puede realizar una titulación supletoria, pero en las que establece esta ley, no. Arrendamiento. Arrendamiento. El Estado podrá dar en arrendamiento inmuebles ubicados dentro de las áreas de reserva territorial del Estado a personas naturales o jurídicas, para el caso de las últimas que se encuentren legalmente constituidas en Guatemala. Bien. Tiene mayor aclaración. Siempre y cuando la persona jurídica esté constituida en Guatemala, sí pueden ser titulares de un contrato de arrendamiento. Contrario censo, no. Límites del arrendamiento. El límite de los arrendamientos. Artículo 6. El arrendamiento de inmuebles en las áreas ubicadas a lo largo de los océanos no podrá excederse de las dimensiones siguientes. Esto lo regula el artículo 6. Para fines de vivienda, hasta 2.000 metros cuadrados.
con un ancho máximo sobre la costa de 80 metros. Para fines industriales, comerciales y turísticos, hasta 20.000 metros cuadrados, con un ancho máximo sobre la costa de 250 metros. Y para fines agrícolas, ganaderos, avícolas, piscícolas, de explotaciones de salinas e hidrobiológicos en general, así como de investigación científica, hasta 225.628.2700 metros cuadrados. Bien. Ahora, si el arrendamiento de inmuebles en áreas ubicadas a lo largo de los ríos y ríos navegables no podrá exceder también de las dimensiones siguientes: hasta 2.000 metros cuadrados para fines de vivienda y recreación, hasta 6.000 metros cuadrados para fines turísticos, industriales, comerciales, de estudio o de investigación científica. Bien, y entonces cuando le solicitan asistencia técnica, jurídica, para poder formalizar ante la OCRED los contratos de arrendamiento, pues lo primero que se debe consultar al cliente es la información necesaria para establecer primero la ubicación, si es a lo largo de la costa o a lo largo de las riberas de ríos navegables. Esto nos permitirá establecer y orientar al particular sobre el máximo de dimensión de área que se puede solicitar en arrendamiento. Opinión previa. Opinión previa. Previamente a conceder el arrendamiento de un inmueble dentro de las áreas de reservas territoriales del Estado y durante la vigencia del contrato correspondiente, deberá pedirse opinión y realizar las investigaciones que estimen conveniente para cada caso en particular, con las instituciones mencionadas en el artículo 3 de esta ley, para garantizar el uso adecuado del inmueble. Las entidades consultadas emitirán su opinión en un término de 15 días a partir de la fecha de la recepción del expediente. ¿Qué instituciones son estas? Ministerio de Ambiente, CONAP e INAV. ¿Por qué el Ministerio de Ambiente tiene relevancia? ¿Por qué se le da la intervención? Si recordamos, hablamos de los instrumentos de evaluación de impacto ambiental. Dependiendo de la actividad a la cual se va a realizar, se va a destinar, perdón, el bien objeto de arrendamiento, necesariamente debe entrar dentro de una de las categorías que establece el listado taxativo para poder solicitar una determinada aprobación del estudio de evaluación de impacto ambiental. Y a las otras instituciones, porque pueden existir áreas protegidas dentro de las áreas que se solicitan en arrendamiento o bosques establecidos en esa área, para lo cual se le da intervención a las dos instituciones restantes. Otras prohibiciones. No podrá darse en arrendamiento a la franja de 50 metros contados a partir de la línea superior de las mareas, la cual se usará como playa de uso público y que a la fecha de la emisión de la presente ley se encuentren desocupadas. Plazo del arrendamiento. Plazo del arrendamiento. Bien, y dependiendo de la actividad, pues tendrá un plazo ahí establecido. En las zonas de reservas territoriales del Estado, la concesión mediante arrendamiento se efectuará de acuerdo a los siguientes plazos. A. Cuando el destino del área solicitada sea para vivienda, reforestación, que es lo de los programas que hablábamos de incentivos, desarrollo sostenible del medio ambiente, recreación, industria, comercio, ganaderos, avícolas, apícolas y explotaciones de salinas, el plazo de arrendamiento no podrá ser mayor de 30 años, mismos que podrán ser prorrogables. Muy bien. El plazo es de 30 años, pero como máximo no podrá ser mayor de 30 años.
y dependiendo del requerimiento, así tendrá que resolver OCRED, pero como máximo 30 años. ¿Por qué 30 años? Porque necesariamente para esa actividad se debe realizar una inversión de capital si estamos hablando de que el destino del bien será recreación, industria o comercio, virtud que necesariamente se necesita realizar construcción, por lo cual el capital económico será primordial, de tal cuenta que le dé certeza jurídica al, al arrendatario para poder realizar la inversión que corresponde. B. Cuando el destino de las áreas solicitadas sea para la construcción de hoteles, centros recreativos, sociales, deportivos o estudios de investigación científica, el plazo de arrendamiento podrá ser hasta de 30 años, que podrá ser prorrogable, igual por las mismas razones apuntadas anteriormente. El plazo de arrendamiento se computará a partir de la fecha de la resolución respectiva que emitirá la jefatura de la OCRED. Cuando se presente la prórroga, esta será similar al arrendamiento original en centro de acción legal. Bien. 4. A cada caso, los arrendatarios que soliciten prórroga tendrán prioridad para las siguientes adjudicaciones. Una persona que tiene un contrato de arrendamiento, sin importar si es persona jurídica o persona individual, pues tendrá necesariamente el tanto, la preferencia para poder solicitar la prórroga del contrato de arrendamiento. Artículo 10. Monto del arrendamiento. El monto del arrendamiento de inmuebles en áreas de reservas del Estado será igual y determinado por el destino del inmueble y sus dimensiones de acuerdo a la siguiente tabla, que es lo que establece el artículo 10. Y los montos, pues, son pequeños, son montos bien bajos. Cuando sea arrendado para fines de vivienda popular, 50 centavos de quetzal, y para vivienda de recreación, 1 quetzal por metro cuadrado. B. Cuando sea arrendado para fines industriales o similares, 1 quetzal punto 75 centavos por metro cuadrado. Cuando sea arrendado para fines turísticos o ecoturísticos, 0.75 centavos de quetzal por metro cuadrado. Cuando sea arrendado para fines agrícolas, apícolas, avícolas, ganaderos, piscícolas, para salinas e hidrobiológicos y para plantaciones forestales, 3 centavos de quetzal por metro cuadrado. Para fines de manejo de bosques naturales y conservación de ecosistemas naturales, 1 centavo por metros cuadrados. Los montos son muy bajos. Pago de la renta. Que sean bajos los montos deben ser pagados. Y el artículo 11 establece: la renta por concepto de arrendamiento será cancelada en forma anual y anticipada en la caja de la oficina encargada de control de las áreas de reserva del Estado. Sin embargo, podrá convenirse otra forma de pago que implique el anticipo de por lo menos el 20% de la cuota anual. Los ingresos provenientes por este concepto los administrará exclusivamente OCRED. Control del pago de la renta. 12. Control del pago de la renta. OCRED llevará un registro de los contratos de arrendamiento donde anotará los pagos de las rentas que deben hacer efectivos los arrendatarios. Destino a la renta, ¿para qué nos va a servir? El monto percibido de los arrendatarios se destinará el 60%, para gastos de funcionamiento de la OCRED, el 40% restante para las mejoras de las áreas de reservas territoriales del Estado de Guatemala. Sin embargo, si el monto percibido proviene de las áreas protegidas, cualquiera que sea su categoría de manejo, el 40% citado será destinado para el manejo y conservación de estas áreas protegidas por parte de la entidad encargada de su administración. Falta de pago de la renta. Al establecerse el retraso de 6 meses, OCRED requerirá el pago al interesado, fijándole 30 días para que efectúe dichos pagos. Vencido este plazo sin que haya hecho efectivo el mismo o una propuesta de la forma de pago, OCRED remitirá resolución en la que rescindirá el contrato
y en consecuencia el inmueble retornará al control directo de la Oficina de Control de Áreas de Reserva Territoriales del Estado. Muy bien, entonces solo 6 meses se puede atrasar para realizar el pago. De lo contrario, pues eventualmente usted puede recuperar el bien a favor del Estado. Desocupación de los inmuebles. Una vez emitida resolución respectiva de OCRED, procederá a requerir la entrega y desocupación del inmueble de mérito. En caso de la negativa, se trasladará el expediente de la Procuraduría General de la Nación y en representación del Estado, pues tramitará las acciones correspondientes para que se abra el proceso mediante desocupación del inmueble, a efecto de que éste vuelva a proceder al Estado. Caso, para una adecuada identificación y control de las áreas que comprenden las reservas de Estado, la OCRED mantendrá actualizado el catastro mediante el Centro de Acción Legal por medio de los mapas cartográficos y terrestres. Para efectos catastrales, todos los propietarios de fincas privadas ubicadas en la orilla de los mares, lagos y ríos navegables deberán colaborar con OCRED. Bueno, esto cuando OCRED empezó a su funcionamiento, todas las personas que tenían un bien registrado a su favor dentro de las áreas que comprenden las áreas territoriales del Estado, pues debían ponerlo a la vista a OCRED para que OCRED realizara una discriminación excluyendo estas áreas por ya contar con un propietario titular. De lo contrario, van a pasar a formar parte de las áreas que comprenden las reservas territoriales del Estado. Requisitos de la solicitud. Toda solicitud de arrendamiento debe ser presentada a la oficina encargada del control de áreas de reserva del Estado mediante el trámite personal que deberá contener los datos siguientes. Bueno, aquí pretende las identificaciones, los datos de identificación personal, lugar para recibir notificaciones, pero también lo regula de forma más detallada el reglamento de esta ley. Trámite de la solicitud. Si la solicitud no llena los requisitos indicados en el artículo anterior, OCRED ordenará con diligencia la formación del expediente respectivo. El reglamento precisa los pasos del trámite correspondiente. En caso de que el interesado no gestione durante 2 meses consecutivos o que se le presente dentro de los 5 días siguientes a la segunda citación. Muy importante porque estas citaciones solo se deben documentar. Se puede realizar las citaciones a través de vía telefónica y se documenta para conformarlo o integrarlo al expediente administrativo del trámite de solicitud de arrendamiento, los cuales tienen por objeto documentar y establecer los plazos para poder en algún momento pues realizar un archivo o para llevar el orden cronológico de los requerimientos. Oposición. Si durante el trámite de un expediente se presentara oposición por parte de terceras personas, este debe tramitarse y resolverse. Resolución final. Se tendrá por completo el trámite de la solicitud ante OCRED si se reúnen todos los requisitos estipulados, si se produce el abandono del trámite o se desestima el mismo. En todo caso de ser adversa la resolución, podrá ser impugnada por medio del recurso revocatorio, que será conocido y resuelto por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. ¿Sí? Suscripción del contrato. Una vez que se firme la resolución, se otorga el arrendamiento, deberá suscribirse el instrumento público correspondiente en el que se transcribirá la resolución respectiva. Tiene insertas algunas partes porque han sido copias de algunos apoyos de material que contenemos. Pero está regulado este procedimiento desde el artículo 21. El arrendatario deberá presentar a OCRED copia legalizada de la escritura para los aspectos del control y registro correspondiente. Límites del arrendamiento. Tiene los límites siguientes. Las personas individuales o jurídicas solamente podrán arrendar un terreno de acuerdo con las áreas de reserva del Estado, ya sean estas marítimas, lacustres o de ríos navegables, no pudiendo en ninguna forma
subarrendar los inmuebles objeto del contrato, siendo tal hecho motivo suficiente para dar por rescindido, sin más trámite, el contrato de arrendamiento. Únicamente un bien para cada persona. Sucesión por causa de muerte. El derecho de arrendamiento puede adquirirse por herencia, debiendo comprobar tal calidad con la certificación del auto de declaratoria de derechos. Obligaciones del arrendatario. Regula el artículo 24. Vamos a leer una. La principal, pagar la renta en forma y en el tiempo que conste en el contrato respectivo. O sea, por excelencia. La prórroga. 6 meses antes de la fecha de vencimiento del plazo del contrato de arrendamiento, deberá presentar, si desea continuar el arrendamiento del inmueble ante la OCRED, la solicitud de prórroga. A la solicitud debe juntarse el recibo del último pago de la renta, la diligencia del procedimiento que hará sujeto, que hará estipulado mediante el reglamento respectivo. Cesión de derechos, muy importante, el contrato de arrendamiento en ningún momento se puede vender, no se puede, ni subarrendar, pero sí se pueden ceder los derechos que posee uno de estos arrendamientos. El contrato sí se puede ceder. De la cesión del derecho de arrendamiento y compraventa de mejoras. Estamos hablando de dos cosas muy distintas. Cesión del derecho de arrendamiento y el contrato de mejoras. Pero las mejoras, debemos recordar que mejoras se incorporan al bien principal, que es el bien inmueble. Al final de cuentas, pertenecen al Estado, pero al ceder el derecho se venden las mejoras que se han realizado o que se han incorporado a dicho bien. Indica, el arrendatario podrá ceder únicamente la totalidad del bien objeto del arrendamiento y vender las mejoras. Para que pueda registrarse la cesión de derechos de arrendamiento, se requiere que el comprador de las mejoras presente ante OCRED la documentación consistente en, primero, un aviso notarial de la cesión de derechos de arrendamiento y compraventa de mejoras. Primer testimonio de la escritura pública de cesión de derechos y compraventa de mejoras. ¿Cuándo se rescinde un contrato? Bien. Rescisión del contrato de arrendamiento. El incumplimiento de la obligación contenida en el contrato de arrendamiento y en la presente ley por parte del arrendatario dará lugar o dará derecho a rescindir sin más trámite el contrato por medio de resolución, para cuyo efecto se aplicará lo establecido en el artículo 15 de la presente ley. Podemos observar que como es materia puramente administrativa, todo se resuelve a través de resoluciones respectivas. El reglamento de la ley reguladora de las áreas de reservas territoriales del Estado de Guatemala, que es el mecanismo para la efectiva aplicación de esta ley, está contenido en el Acuerdo Gubernativo 432-2002, posee un considerante, tiene 7 capítulos, 38 artículos, fue aprobado el 6 de noviembre del año 2002. Bien. Entonces, es muy importante poder tener claro que el Estado de Guatemala siempre se va a reservar para sí determinadas áreas, sobre la franja del océano y sobre la ribera de los ríos navegables y fuentes de agua que surjan a las poblaciones. Muy importante que únicamente puede hacer uso un particular a través de un contrato de arrendamiento. En ningún momento se puede realizar una titulación para adquirir la legítima propiedad, porque por disposición de ley no es posible. Bien, y la cesión de derechos del contrato de arrendamiento sí es viable, y lo único que se puede realizar en este caso es la compraventa de las mejoras que el arrendatario ha realizado durante todo el tiempo en el que ha contado con el contrato de arrendamiento. Es muy importante porque esto nos permitirá en el ejercicio de la notaría el poder suscribir el contrato respectivo dentro de un instrumento público tal y como lo establece la ley y poder formalizar efectivamente esa cesión al registrarlo ante la oficina de OCRED. Bien,
Señores estudiantes, recordemos también que esto es eminentemente materia administrativa, por lo cual es necesario tener muy presente qué es un expediente administrativo, el acto administrativo, las resoluciones administrativas y la forma de comunicación de los órganos hacia los particulares para poder realizar la efectiva aplicación de esta normativa. Nuevamente, doy gracias a la Universidad Rural por la oportunidad de poder permitir que yo contribuya en este proceso de formación de los futuros profesionales. A ustedes, señores estudiantes, por haberme permitido entrar a la intimidad de su hogar para esta sesión, les digo muchas gracias. Espero poder saludarlos en la próxima sesión la siguiente semana. Hasta pronto.